Bueno, María, justo que hablabas del movimiento obrero, para hablar un poco, digamos, antes de meter la represión entre el primer peronismo, digamos, del peronismo inaugural, a ver, antes de 1943 el movimiento obrero era una miriada de organizaciones que, no que tenían muy distinta ideología. Había sindicalistas revolucionarios, había comunistas, había socialistas, había lo que quedaba del anarquista pistoleril, digamos. Se puede decir que no había una vertiente mayoritaria dentro del movimiento obrero antes de 1943, ni siquiera el PC. El PC no era dominante en el movimiento obrero. ¿Qué se puede decir de eso? A ver, no hay una corriente que sea claramente hegemónica, aunque la corriente sindicalista tenía un peso bastante importante. Eh, si bien no tenía, si se quiere, la homogeneidad que puede tener una corriente que tiene un partido político detrás, ¿se entiende? Pero hay cierto peso muy fuerte de la corriente sindicalista, sumado a que el Partido Comunista, que había tenido otra orientación hasta la primera mitad de la década del 30, se vuelca a una orientación bastante nacionalista, eh, en la segunda mitad de la década del 30, con lo cual hay, si se quiere, cierta confluencia ideológica eh, que va tomando cuerpo en la segunda mitad de la década del 30, que tiene que ver con un programa de alguna manera más nacionalista, que es adoptado tanto por las corrientes sindicales, que a principios del 30 no tenían esta mirada nacionalista, o sea que a principios del 30 no tenían una mirada de, bueno, ante la crisis necesito aliarme con los patrones para evitar el desempleo. No era ese el planteo de inicio de la década del 30, ni de corrientes sindicalistas, las que van a derivar en el laborismo después, ni la del PC. Y a mediados de la década del 30 hay un giro y ese nacionalismo va creciendo en todas las corrientes, por distintos motivos y influido por distintos giros. Entonces, si bien no hay una corriente hegemónica, sí eh, empieza a ser hegemónico una mirada del mundo, una mirada de el movimiento obrero, qué es lo que tiene que hacer el movimiento obrero en la Argentina, con quién tiene que aliarse, a quién tiene que enfrentar, y en eso tiene mucho peso el Partido Comunista, que a principio del siglo planteaba clase frente a clase, y entonces no tenemos que aliarnos con la pequeña burguesía, no tenemos que aliarnos con los patrones, y que luego, cuando se les baja la línea del Frente Popular y la adoptan, van a una alianza con la burguesía nacional, y a mi juicio este viraje del PC es muy fuerte para mudar la orientación política del movimiento obrero. Si vos lo ves, te doy ejemplos concretos, en la industria de la confección, en la industria del calzado, donde sectores de pequeña burguesía son muy importantes, o sea, pequeños talleristas, son una multitud. Eh, en 1930 la línea era: vamos por una huelga general, no nos aliamos con los pequeños talleristas, que son otros parásitos, un segundo explotador, vamos una huelga solo de la clase obrera y demandando concentrarnos en grandes fábricas. ¿Sí? En cambio, ya a mi edad de la década del 30, tanto en calzado como en confección, la línea que impulsa el PC es, bueno, vamos a aliarnos con los talleristas, con los pequeños productores, entonces no pedimos concentrar el trabajo en las grandes fábricas, y ellos también son explotados, así que vamos en alianza con ellos. Y se producen grandes huelgas que hacen los pequeños talleristas o pequeños talleres de confección junto con los obreros, y que
se consigue que las grandes fábricas le paguen un mayor precio a los talleristas, pero después los talleristas no le aumentan el salario a los obreros, que después los talleristas traicionan a los obreros. Pero bueno, esta es la orientación que aparece como hegemónica y que después va a capitalizar, por supuesto, el peronismo. Se puede decir que el catolicismo social, que empieza a surgir en los años 20, cuando surge toda una miriada a la Primera Guerra Mundial, genera, o de alguna manera produce una gran cantidad de cambios ideológicos en Europa. Ante la caída del imperialismo, el liberalismo económico no termina de encuadrar a la sociedad, deja católicos, tiene un antimilitarismo declarado, el liberalismo a su vez, el parlamentarismo en naciones de naciones como Austria-Hungría tampoco pega, digamos, el liberalismo tiene mucho más problemas después de Versalles. Se forman nuevas ideologías como el distribucionismo. El peronismo es hijo del distribucionismo, es hijo de Chesterton y de Belloc. Se puede decir que el peronismo es la evolución, o digamos la traducción argentina de cierto distribucionismo, distributivismo que empieza a surgir en Europa en la década del 20 y que la cara del 29 termina de matar el liberalismo. A ver, el peronismo tiene y toma tradiciones de un montón de experiencias distintas y no se lo puede asociar exclusivamente a una de ellas, ¿sí? Uno puede tomar las encíclicas Rerum Novarum y su influencia en la iglesia, pero no es una influencia exclusiva, puede tomar ciertas formas de organizar la sociedad del fascismo y cierta forma de activar y militar dentro de la clase obrera, el asistencialismo, el rol de las mujeres en el desarrollo del asistencialismo, es muy parecido al fascismo, pero uno no puede tomar solo de eso, no puede mirar solo las experiencias europeas, o sea, se puede ver Cárdenas y el rol social del empresariado en México, Vargas en Brasil, son experiencias anteriores, e incluso en la misma Argentina hay experiencias de las cuales el peronismo toma mucho prestado. Hay que pensar, por ejemplo, las experiencias de los gobiernos de Lencinas en Mendoza y Cantón en San Juan, ¿sí? Lencinas en la década del 20. Hay que pensar esa experiencia que también tiene mucho de eso, la conciliación de clases, un gobierno autoritario, un gobierno que otorga ciertas concesiones a los obreros, pero al mismo tiempo regimenta el movimiento obrero, un gobierno que da ciertas concesiones a la burguesía, pero también la regimenta. Eso es Lencinas también en Argentina, eso es Cantón, y no nos olvidemos que Perón vivió en Mendoza, estuvo casado, su primera esposa pertenecía al sector la clase alta mendocina y que conocía esas experiencias y que toma cuadros muy importantes del lencinismo. Pensemos en Tercero, Otro. vicepresidente, un marino peronista, que es una excepción en ese sentido, y bueno, que venía de una familia lencinista. Entonces hay muchas tradiciones que confluyen al peronismo y si señaláramos una como exclusiva, bueno, simplificaríamos demasiado ahí. No, sí, obviamente, te digo que en el caso de, hablábamos de la primera mujer de Perón, muy poco conocida, muy poco revisada, potota, como le decía Perón, Sí. profesora de escuela primaria, de una mujer muy pudiente, una mujer que también muy culta, por lo que dice la cosa de la época, y que también vinculada a los gansos mendocinos, como decían, a ese radicalismo, digamos, porque también en Mendoza, Lencinas también viene de las clases altas y también tiene buena relación con el radicalismo, con la sociedad rural mendocina, ni más ni, más, ni menos. Sí, saca a Mendoza en el medio de de la crisis. Hay que pensar que en la Argentina todo empieza antes en las provincias. Cualquier crisis se va a sentir antes en las provincias que a nivel nacional. Entonces, la crisis de las economías regionales llevó una respuesta estatal de cierto tipo, yo voy a decir bonapartista, donde el Estado busca mediar entre las clases en pugna, donde busca ser un árbitro de la situación, donde busca conceder a la clase obrera y a la burguesía y regimentar todas las clases defendiendo el orden social, bueno, transformándose en un Estado fuerte. Bueno, eso va a aparecer en el país
antes en el interior que en Buenos Aires, y Perón va a aprender de esa experiencia. Pero también el radicalismo, al igual que el peronismo de Pablo Basar pues, también es un movimiento policlasista, porque dentro del, Sí, del gobierno de Alvear hay el expresidente Jockey Club, el presidente Alvear, hay hombres del incipiente movimiento obrero y ferroviario, hay hombres del calzado, hay hombres del vestido, hay hombres, digamos, del cierto sindicalismo que consigue buenos salarios, que empieza a llegar al poder. Hay una rama femenina del radicalismo en los años 20, también de señoras de sombrerito y vestido, también digo, hay un policlasismo que después el peronismo lo va a representar. El peronismo se obreriza o se proletariza en la resistencia. ¿Coincidís con eso? Después del 55. a ver, ¿qué quiere decir se obreriza? O sea, el peronismo es un partido que nace desde arriba y nace desde un golpe militar. Eso hay que dejarlo claro para la caracterización. Eh, Surge en un gobierno militar que no es un Marina, gobierno militar tan pasajero como normalmente se lo entiende, son 3 años de gobierno militar, ¿sí? Entonces, surge ese gobierno militar y nace inicialmente con un proyecto muy autoritario, que era la continuación en el largo plazo de ese gobierno militar. Y Perón mismo es la expresión de ese proyecto, ¿sí? Eh, Perón mismo da charlas en el colegio militar diciendo, bueno, los que quieren llamar a elecciones son hombres viejos, cansados, que nos sirven para la tarea del poder, y bueno, que ellos se jubilen y nos dejen seguir gobernando a nosotros los jóvenes. Entonces, Perón expresa inicialmente ese intento de un gobierno militar de largo aliento, que luego, frente a la resistencia social, se reconfigura y que encuentra una base obrera en el 17 de octubre. ¿Sí? Que encuentre una base obrera el 17 de octubre. En ese momento Perón depende un poco más de los obreros porque busca un apoyo burgués que se le niega, o sea, habla a la Bolsa de Comercio y trata de convencer a la burguesía de que él iba a salvar a la Argentina del peligro rojo, y nadie lo toma demasiado en serio porque lo ven como alguien que terminaba azuzando ese peligro, azuzando una mayor conflictividad, y al mismo tiempo veían que no era necesario esa figura de, para controlar el movimiento obrero en la Argentina. Entonces, a Perón el apoyo de la burguesía lo tiene una vez que gana las elecciones. igualmente, ¿Sí? perdón que le interrumpa, pero Sí, hay hombres que son peronistas que rechazaron el golpe del 43. Hombres, por ejemplo, le pueden manechar o Jaureche, o inclusive Borlengui, que era abogado, yo era más secretario general del Gremio de Comercio, rechaza el golpe del 43 e inclusive tiene declaraciones muy duras, cierto sindicalismo que después va a ser peronista. Digo, el Perón va mutando, va entendiendo la época. Yo descreo, como estudiante de historia, que Perón sea la resultante del golpe del 43. Perón más bien es la resultante del vínculo del sindicalismo con el golpe del 43 y sale algo que no es ni el golpe ni lo que vino antes. Perón no es la década infame, pero tampoco es el golpe del 43. No, no es no es ir asusta, Perón, a eso me refiero. a ver, obviamente nada se, nada, nada es una sola cosa ni es en términos esenciales. Se va desarrollando. Ahora, ¿Perón es el resultado del vínculo del sindicato? Sí, pero también es el resultado de la resistencia al golpe del 43, porque sin resistencia al golpe del 43, Perón hubiera sido Franco. ¿Se entiende? Si no había resistencia al golpe del 43, Perón, Farrell gobernaban extendiendo el gobierno militar. Entonces, la resistencia al golpe del 43 es lo que hace que en el contexto de pelear con un movimiento que está pidiendo elecciones y que se quiere resistir a esas elecciones, Perón busca reforzar ese vínculo con el movimiento obrero, que recién las medidas para ganarse ese movimiento obrero las toma en el 45 cuando está acorralado por el movimiento democrático. Entonces, ese vínculo, ese vínculo con el movimiento obrero se construye realmente
en el 45, cuando Perón y el gobierno militar están más acorralados por la oposición democrática. Pero En hay el aumentos por 43, en el decreto ya, 44 no hay grandes medidas obreras. pero hay aumentos por decreto ya, hay congelamiento de alquileres y aumentos por decreto, dado ya a fin del 43. Sí, pero el nivel de inflación que existe no hace que el movimiento obrero obtenga una ganancia real en el 43, en el 44. Y eso hace que el movimiento obrero en esta época no se juegue con Perón hasta finales, hasta octubre del 45. Hay, el movimiento obrero está en la movilización de la marcha por la Constitución y la libertad, antes del 17 de octubre. O sea, están jugando a dos puntas en algún punto todo el 45. Elementos que aparecen en el 17 de octubre están un mes antes en la marcha pidiendo que se vaya el gobierno militar. Pero Y ya en el esto es, año 44, por ejemplo, el Estatuto del Peón Rural es del 44. Y pero el la, estatuto del y la Guatari se forma en el 44. Sí, pero el Estatuto del Peón Rural es una gota en el océano. ¿A quién afecta el Estatuto del Peón Rural? Solo el peón de estancia, Sebastián. El grueso del obrero rural, el Estatuto del Peón Rural le resbala, porque el Estatuto del Peón Rural es solo para el empleado permanente. Y el grueso de los trabajadores rurales en la Argentina, en el 43 y hoy, son empleados temporarios, el que va, levanta la cosecha y se va. Entonces, el estatuto del peón rural es muy difundido, pero no tenía la incidencia que tuvo. Pero Y el de zafrero hecho, podía miembros, hacer aportes. Sebastián, ¿cómo? Que el zafrero podía hacer aportes a partir del Peón Rural. Inclusive, si te digo, el Estatuto del Peón Rural genera un No, cambio. al zafrero no, porque es eventual. Solo los obreros permanentes son afectados por el Estatuto del Peón Rural. Entonces, el Estatuto del Peón Rural es una concesión a una porción minúscula del proletariado rural. Y miembros de la sociedad rural, ministros de Agricultura, entrevistados después, ¿qué dicen? Bustillo, otros, que la sociedad rural reaccionó más por lo que podía venir después que por lo que implicaba esa medida. Más allá de esto de que después Perón en el gobierno, del 46 en adelante, fue reduciendo los aspectos más interesantes del Estatuto del Peón Rural, que lo más progresivo del peón rural, del Estatuto del Peón Rural, era la cobertura de salud a cargo de la patronal. Pero cuando hay, por ejemplo, un estudio realizado por el IAPI y por el mismo gobierno peronista sobre cuál es la cobertura del Estatuto del Peón Rural, si se estaba cumpliendo eso de que la salud la tenía que cubrir la patronal, y no, lo único que cubría la patronal era un transporte de la camioneta hasta el hospital público y nada más. No Cuando hay... se aplica, eh, perdón, sí, pero en el año 47, cuando se aplica la ley del cosechero dice, aplicando la ley del peón rural, las multas por el trabajador impago. El presidente de la sociedad rural durante el 43 y después del peronismo, Martínez de Oz, discute y dice, el obrero se accidenta para cobrarlo las sumas insuriosas y irrisorias que ha cedido el gobierno de Perón. Tal es así que, por ejemplo, la siniestralidad que hay, y eso se ha estudiado, la siniestralidad que hay en el campo, comparada al 45 con el 43, baja notoriamente. Están inclusive se ve en la cultura del tango, el obrero rural que ya no pierde un dedo. ¿Cómo empiezan las aguas bajas turbias? Cuando el tipo cuenta que cuando antes de Perón perdía los dedos sacando el algodón y que después del adulto empezó a usar guantes. Digo, el cambio social que se produce es muy importante, porque es un fenómeno social. Inclusive Pepe Milciades Peña, que cuando que quiere relativizar la cuestión, se caen en discursos que muchas veces por izquierda y por derecha dicen lo mismo. A eso me A ver, refiero. Sebastián, vamos a los hechos, porque vos me estás hablando del campo en base a propaganda peronista, porque Las aguas bajas turbias, la película, no la novela, es propaganda peronista. Y No, escúchame una cosa, te doy un dato.
Cuando se estrenó la película Las aguas bajan turbias en Misiones, hubo una reseña de la película en un periódico de Misiones que señaló lo siguiente, que la película mentía, que la situación de los obreros rurales en Misiones seguía siendo la misma o peor. ¿Por qué? Porque decía, los obreros rurales en Misiones son sobre todo migrantes paraguayos que ahora no solo les pega el capataz, si se quejan de algo, los agarra Gendarmería, los mete en prisión, los apalea y los devuelve a Paraguay por haber protestado. Al día siguiente está preso el editor del diario y el que escribió la nota se escapó a Paraguay. Entonces, y esto pasa en distintas situaciones, en distintas provincias. ¿Sí? Y cuando ves los documentos secretos del mismo gobierno peronista relativo a qué pasa con los obreros que cosechan frutas en el Valle de Río Negro, qué pasa con los trabajadores de los ingenios azucareros en distintas partes. ¿Vos sabés, por ejemplo, por qué Perón en 1946 echó a los representantes del Malón de la Paz que llegaron a Buenos Aires con distintos reclamos? Era una cuestión anterior. El, No, no, el- la- no, pero para, ¿vos sabés eso? no, No, ¿sabés qué le pedían? Que cambiaran al representante de la Dirección de Protección Aborigen, porque ese representante, que era un miembro de la oligarquía, tenía funciones dentro de los ingenios azucareros y debía proteger a los indígenas que trabajaban en los ingenios azucareros, y en vez de protegerlos, estaba entongado con los dueños de los ingenios y reforzaba la explotación de los ingenios, que ellos decían que trabajaban como esclavos en los ingenios. ¿Qué hizo Perón? Cuando leyó el petitorio ese, fue a buscar al hotel de inmigrantes con la policía, con policía marítima, con un camión de monederos, con carros lacrimógenos, los devolvió a Jujuy en un tren con 25 policías y no cumplió con lo que pidieron. Luego, al año siguiente, otros trabajadores de ingenios se quejaron porque habían sido despedidos de ingenios en Salta y se produce, y a esa protesta los reprimen mandando gendarmería y masacrando a toda la comunidad pilagá. ¿Sí? Entonces, hay que separar lo que es propaganda de lo que es realidad y discutir punto por punto, porque vos me decís, cuando yo te digo, en los primeros años del gobierno peronista, 43, 44, no hay concesiones importantes al movimiento obrero. Las concesiones importantes al movimiento obrero empiezan en el 45. Vos me decís el Estatuto del Peón Rural. No, el Estatuto del Peón Rural abarca solo a los peones de estancia, lo cual no llega a ser el 1% de los trabajadores rurales del país, y encima no se cumplía en la la época. OIT, cuando hace Y ahí salimos al 40, y ahí me salté al 47. Discutamos punto por punto, porque si no, no se ordena la discusión. bueno, Porque es importante la diferencia de tiempo, porque ¿a qué iba esto? Si en el 43 y 44 no hay medidas obreras importantes, quiere decir que el vínculo de Perón con los obreros se construye en el 45 y que se construye sobre octubre del 45, que antes había una posición muy ambivalente del movimiento obrero y tanto participaba la CGT de protestas a favor de Perón como protestas en contra de Perón. Y la perdón, situación pero, se ya, decide en octubre del 45, para entender perdón, ese pero proceso. no estoy de acuerdo para nada, pero y puedo A ver, fundamentar por qué. Déjeme terminar. O sea, el congelamiento de alquileres, los aumentos salariales por decreto, está en el año 44, Domenech, que era el secretario general de Ferroviarios, Perón está para la revista El Ferroviario en diciembre de 1943. Se reconoce cómo desempata con la patronal inglesa en favor de las condiciones laborales de los ferroviarios, los bancarios, los trabajadores del vestido, trabajadores del calzado, la incipiente industria del juguete. Perón participa y desempata siempre a favor de los trabajadores.
Esto lo ha hecho Daniel James. Ya el primer acto que hace Perón en abril-mayo del 44, también contado por Daniel James, que Perón lo cuenta y es el gracioso, dice, la policía federal dijo que eran 100.000, ya hay 200.000 personas. El vínculo con el A ver, sindicalismo, para. no, porque Perón Sebastián, siempre empata no, a favor. vamos hecho por hecho. El aniversario, no sé cuánto tenés leído esto, pero el aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo en el 44, hay más funcionarios que militantes obreros. Y te llamo a leer de Juan Carlos Torre, La vieja guardia sindical y Perón, cómo se construye el vínculo y qué es lo que pasa ahí. Y mismo funcionario peronista dice, con toda la plata que gastamos en propaganda para este acto, si le pagábamos a cada uno de lo que vinieron, nos ahorrábamos plata, porque pusimos mucha plata en propaganda y no vino nadie. Vinieron los dirigentes, pero no trajeron a las masas obreras, que tiene que ver con esta ambivalencia que decía yo. Esos dirigentes no quieren sacar los pies del plato, quieren seguir negociando con Perón y entonces Bueno, van al acto, pero no le llevan gente para no llevarle público a Perón. Van al acto para poder seguir negociando cosas con Perón, los pero tribunales no le laborales y llevan la gente. nacionalización de cajas jubilatorias es en el Para, para, 44. para, para, Sebastián. Vamos discutiendo un mundo. En el 44, estaba resumiendo, los dirigentes sindicales van al acto, pero no van con sus obreros, no llevan las bases sociales, es un acto muy poco nutrido. Y hay distintas medidas, como algunas que vos estás diciendo, como aumentos salariales por decreto, pero esos aumentos salariales por decreto no le ganan a la inflación. Recién en el 46 los salarios le ganan a la inflación. De hecho, La OIT no en, dice, e- en el, recién en el 45, por ejemplo, quedaron empardados con la inflación gracias al aguinaldo. Sin el aguinaldo quedaban abajo de la inflación. Gracias al aguinaldo quedaron empardados con la inflación. Y en el 46 están arriba de la inflación. María, Entonces, perdón, no te quería decir algo yo. En el acto del 1 de mayo del 44, eso lo cuenta James en Resistencia e Integración, lo que se ve, que el acto que había sido el 1 de mayo del 44 lleno de banderas rojas, ya es mucho menos nutrido, y la prohibición de la policía hacer el acto es casi testimonial. Eso lo dice el propio James, porque los propios dirigentes sindicales, Tedesco y Domenech, dicen que ya el estado de negociación con el gobierno es permanente. Ya hay actos a favor del gobierno en el 44 que son nutridos. El propio Tedesco, que era el secretario general de Textiles, es un hombre abiertamente a favor de la dictadura, siendo un hombre que viene del socialismo bueno, italiano. Sebastián, entonces, ¿cómo explicás que Domenech, que la CGT, que dirigentes sindicales muy importantes estén en la marcha por la Constitución y la Libertad que piden el llamado a elecciones en septiembre del 45? Están teniendo una relación ambivalente y vos estás argumentando con hechos aislados sin ver los hechos del resto del proceso. Evidentemente, ningún dirigente sindical deja de hablar y negociar con alguien que esté en el gobierno. Eso es claro, lo cual, pero vos tenés que ver qué hace en un sentido y qué hace en otro sentido. Y el color de las banderas en los actos no quiere decir necesariamente ya un apoyo cuando, como te estaba explicando a partir de la primera pregunta que me hacías, toda la década del 30 vemos un proceso de un giro nacional en todo el movimiento obrero, incluso el orientado por el Partido Socialista o el Partido Comunista, donde en actos del Partido Socialista se canta el himno, se iza la bandera nacional, cosas que antes no se hacía. Bueno, la Entonces, interpretación hay sobre la que, Revolución de Mayo. entonces, entonces no hay que ver los hechos aislados, sino tratar de ver un proceso. Yo no te estoy diciendo que no haya ninguna forma de apoyo, yo digo que no estaba cerrada una alianza política con el peronismo, porque si vos tenés una alianza política cerrada, no vas a una marcha opositora. Feliz Entonces, Luna si en el tenés 45, dirigentes Feliz Luna en el que 45. van a un lado y al otro, no lo ves. Y aparte, hay un montón de información nueva, vos me estás contestando todas mis
toda mi interpretación, me estás contentando con libros muy viejos que tienen comparado, tienen una investigación empírica relativamente débil porque eran libros iniciales. Me estás explicando con James, con Félix Luna, y, por ejemplo, hay información nueva. Una de las informaciones nuevas que yo relevé son los No, pero documentos quiero decir una secretos cosita. del gobierno. Espera, son los documentos secretos del gobierno. Y dentro de los documentos secretos del gobierno militar del 45, por ejemplo, antes de las elecciones hay un relevamiento sobre cuál es la orientación política de todos los gremios del país, todos los gremios del país. Y ahí se ve, y lo releva el propio gobierno militar, y ahí se ve que la mitad de los gremios apoyan al gobierno y la mitad están entre opositores y neutrales. ¿Qué pasa? Ahí pesa más al relevar todo el país a nivel nacional y no solo lo que pasa en Buenos Aires y con Urbano. Pero fíjate vos que después del 17 de octubre, al propio gobierno le da que la mitad de los gremios no son todavía oficialistas. ¿Sí? Está La marcha de la Constitución y de sobreestimado ese libertad apoyo. hay, ¿Sí? como lo dice Félix Luna en el 45, y dicho por Portantiero, hay oficiales del ejército vestidos de civil que colaboran con la marcha de la Constitución y libertad, porque dentro del golpe militar hay internas entre nacionalistas y entre nacionalistas católicos y liberales. El ala Y eso que liberal tiene, perdón, Sebastián, los datos sueltos no sirven de nada. ¿Y eso qué tiene que ver no o en terminé, qué María, medida refuta el hecho de que hay sectores obreros muy importantes ahí y que eso significa que no está saldada la alianza con Perón? Mira, sectores eh, obreros puntuales que todavía no tienen aliación con Perón, que son sectores que van a tener oposición al peronismo. Pérez Leirós, por ejemplo, que es municipal, que siempre fue antiperonista. no, no hay sectores más importantes, Sebastián. Me parece que, de hecho, me parece que no estás escuchando realmente cuál es mi argumento principal, porque partimos de una coincidencia en algunos puntos en la lectura general del proceso y te quedaste en discutir elementos chicos que yo te estoy planteando y que quizás tendrías que atender más y no contestar tan reactivamente con otros datos, porque sí, porque si estamos hablando del movimiento obrero, ¿a qué viene la interna militar? Que le digo que Entonces, no está claro en la marcha de la Constitución y la Libertad cuál va a ser la salida del golpe militar, porque ya desde déjame terminar. Cuando se. sí, ahí estoy de acuerdo con vos, pero Pero no terminé, precisamente, Marina, perdón, déjame dale, desarrollar la idea. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial no queda claro dentro del gobierno Cortés cómo se va a salir. Si sale de democracia liberal, hace un régimen corporativo fascista, hay una envidiada, la Biblia del California el golpe Cortés. Hay neonazis, hay aliados, hay británicos, es un globo muy heterogéneo. La marcha de la Constitución y Libertad es una expresión de cómo la sociedad civil busca una salida hacia la democracia liberal. Entonces, hay una mirada enorme. No es una manifestación, o sea, si bien está en contra de la dictadura también puede negociar con amplios sectores que van a esa movilización para ver cómo sale mediante una democracia liberal, o una democracia liberal tutelada. Digo, nadie sabía en el 45 para qué iba a ser el partido. Digo, si yo le preguntaba a un tipo que fue a la marcha del 45 que Perón iba a ser presidente un año después, me hubiese dicho que le hubiese parecido raro. Lo más normal, la historia no tiene regularidad, o no estamos haciendo historia contrafáctica, lo más normal en el 45, en ese momento, si Perón quedaba a un lado, es que el radicalismo hubiese sido la expresión política. El radicalismo, si se quiere, es el radicalismo sabatinista, el nuevo radicalismo que estaba surgiendo en las provincias. A eso me refiero. Digo, se pensaba que el próximo presidente era radical, no que era Perón. A eso me refiero. pero volvamos al punto central. Obviamente que el curso futuro de la historia no estaba sellado, no se conocía de antemano. Ahora, si hubiera una alianza política con Perón, quienes tuvieran una alianza política con Perón,
estamos hablando de gente importante como Borlengi, no irían a una marcha opositora, ¿se entiende? Vos, cualquier actor político, se mueve, obviamente, sin saber el desenlace futuro de los hechos, pero tratando de incidir en el sentido que le quieren dar a esa coyuntura histórica que está abierta. Todos los que se manifestaron ese día allí estaban manifestándose claramente contra eh, la salida, contra la permanencia militar y contra Perón, que era visto como el principal partidario de la permanencia militar, de la continuidad militar en el gobierno. Entonces, si hay importantes sectores obreros ahí, y eso significa que esos importantes sectores obreros ahí no habían sellado aún la alianza con Perón. ¿Y cuál es el momento de sellar la alianza con Perón? Y la semana del 17 de octubre, y que tiene que ver, sobre todo, con la reacción patronal a el desplazamiento de Perón. ¿Por qué? Porque los que estaban en la marcha de la Constitución y la Libertad estaban a favor de una salida de una democracia burguesa, liberal o no. Eso para mí era algo que todavía estaba en disputa, porque no estaba armada la Unión Democrática, así que Bueno, la Unión las Democrática, ya el acercamiento político ya está, la Unión sí, pero no Democrática estaba el programa, los candidatos, un montón de cosas que no estaban sellados en ese momento. no, Tamborini ya había hablado de, o sea, ya se perfilaba un radicalismo que aglutinaba a todas las fuerzas políticas. La Unión No, Democrática no antes. Eso dicho por Juan Carlos Torres, a ver, eso no estamos de está acuerdo. bien, pero a ver, los autores no son, a ver, no sé si Carlos Torre dice eso, pero no sé si vos leíste a Carlos Tach y Carlos Tach diría absolutamente lo contrario, porque precisamente la figura del momento en el radicalismo tenía aspiraciones a ser presidente y vos tenías la posibilidad de ser presidente y precisamente, ¿sí? Y precisamente en la semana del 17 de octubre, el radicalismo tuvo una oportunidad que desaprovechó, dice Tach, y que el radicalismo, por cerrarle la interna, ¿sí? ¿En Por qué momento se corta cortarle el las Zoom, posibilidades, Marina? déjame cerrarle la idea, por cortarle las posibilidades de interna a el sector más cercano a Forja y a Jaureche, aceptan la dirección de Tamborini e impiden